Buenos días. Esta es la clase 3 del curso sobre técnicas de estudio en búsqueda de un aprendizaje significativo apoyado en la construcción del conocimiento. Ya hemos hablado en las primeras clases de incorporar contenidos y hemos aprendido que hay tres tipos de contenidos: los contenidos conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. A su vez hemos visto que los tres contenidos son importantes y son evaluados a la hora de un examen. Recordemos que un contenido conceptual son básicamente las definiciones de objetos y procesos que podemos enfrentar en una asignatura, así como propiedades de los mismos y otros detalles. Por ejemplo, ¿qué es una proteína? ¿Dónde se hallan? ¿Cuál es su función? Por su parte, los contenidos procedimentales los podemos definir como habilidades que me permiten manejar los contenidos conceptuales y aumentar su propio valor. Como ejemplo, síntesis de un concepto, la capacidad de relación entre dos conceptos, detectar las partes más importantes de un tema, y así vamos a ir viendo una gran cantidad de contenidos procedimentales que terminan siendo de vital importancia para el éxito a la hora de incorporar contenidos. Por su parte, los contenidos actitudinales son la postura frente al conocimiento. Por ejemplo, valorar lo aprendido, confiar en la explicación de un profesor, valorar la conducta de un profesor, etc. Como dijimos, en nuestro plan debemos tener objetivos y nuestros objetivos deben ser priorizar siempre el proceso de aprendizaje sobre la aprobación en un examen. Nuestro objetivo tiene que ser incorporar correctamente los contenidos para que como consecuencia aprobemos un examen. Sin embargo, no debemos olvidar que para ser un profesional debemos acreditar nuestros conocimientos a través de examen. No hay otro camino. Es decir, en mi camino en la carrera tengo una serie de exámenes que tendré que sortear con una nota superior a lo establecido por las reglamentaciones, y si no, no llegaré a la meta propuesta. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro plan es aprender con la vista puesta en la acreditación, sin poner como objetivo, como meta, la acreditación como cosa principal. Bueno, hay un mito que dice: el saber no ocupa lugar, y sí lo ocupa, sobre todo el tiempo dedicado a estudiar otras cosas en detrimento del tiempo necesario para adquirir los conocimientos mínimos de las asignaturas que tengo que acreditar. Es decir, si ocupo mi tiempo estudiando otras cosas que no son las prioridades que me van a conducir en el camino adecuado, el éxito va a estar más lejano. Entonces yo tengo un plan para estudiar. Cumplido ese plan diario de construcción del conocimiento, todo lo que estudiemos será en nuestro beneficio. Pero es importante tener presente que yo debo cumplir diariamente un plan de estudio y aprendizaje para poder llegar a la meta de la manera correcta. Muy bien, entonces empecemos a dar algunos pasos en la construcción del conocimiento. Lo primero, cuando voy a estudiar, lo primero que tengo que saber es qué debo estudiar y en cuánto tiempo lo debo hacer. En base a esto yo estableceré mi metodología, mis estrategias, mis recursos. Debo hacer una lista de los temas que debo incorporar para construir ese conocimiento. Debo hacer una lista de al menos 2 niveles de complejidad y la debo tener presente prácticamente en mi memoria para saber cuál es todo el conocimiento que tengo enfrente y que debo acreditar en el próximo examen. Veamos un ejemplo. Supongamos que sabemos que en un mes tenemos que acreditar conocimientos, es decir, rendir un examen sobre 2 temas.
que son proteínas y ácidos nucleicos. Obviamente, por mi formación y mi carrera docente, la mayoría de los ejemplos que voy a poner son referidos a la química, pero de ninguna manera los mecanismos de estudio son solo aplicables a la química. Estos mecanismos que les planteo son prácticamente aplicables al estudio de cualquier asignatura o conceptos de las ciencias biológicas. Entonces, retomemos esto. Dentro de un mes tengo que rendir un examen sobre estos dos grandes temas. Una vez que conozco los dos grandes temas y conozco el tiempo, comenzaré a buscar cuáles son los subtemas dentro de cada uno que lo constituyen. Los temas y los subtemas habitualmente usted los tiene en lo que se llama el programa de la asignatura, que en algún lado debe estar. Es común que el alumno no lo encuentre, no lo tenga o no sepa dónde está, pero ese programa existe y es lo primero que uno debe conseguir para saber cuáles son los temas. Y de esta manera poder ampararse, decir, bueno, sí, esto lo estudié porque figura en el programa y esto no lo estudié porque no figura en el programa. Por lo tanto, en el primer paso es clave tener ese programa. Por ejemplo, los dos grandes temas entonces eran proteínas y ácidos nucleicos. Supongamos que dentro de proteínas los subtemas que debo estudiar son una definición, cuáles son sus propiedades, sin discriminar, física, química, propiedades. Si digo propiedades en general, deberé estudiar todas las propiedades con el detalle que corresponda. Las estructuras primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, las funciones de una proteína y las causas de pérdida de la actividad. Por su parte, dentro del gran tema ácidos nucleicos, tengo también una definición, sus propiedades, la estructura, tipos de ácido nucleico y la función de cada uno. Todo esto yo lo debería preparar en un mes. ¿Por qué? Porque dentro de un mes tengo un examen y tengo que llegar con todos estos temas incorporados y con las habilidades adecuadas para poder defenderme con los conceptos claros que debería tener en mi cabeza. Entonces, una vez decidido el temario, tengo dos cosas que decidir: cómo voy a distribuir este temario en el tiempo y qué fuente bibliográfica, es decir, de dónde voy a estudiar. Es común que uno no haga una distribución en el tiempo y es común que como fuente bibliográfica vaya viendo sobre la marcha y escuchando a compañeros y a profesores, entonces voy recuperando material. Es importante que cuando yo organizo mi plan, en los primeros días le dedique mucho tiempo a esto, cosa que a lo mejor he gastado 2 días mientras voy estudiando, pero ya tengo claro cómo voy a hacer las cosas durante todo el mes y de dónde voy a estudiar. Un consejo que le doy es: busque una fuente de estudio y de ahí trate de encontrar todos los contenidos conceptuales que tenemos acá. A medida que avance el tiempo, si usted ve que hay algunos contenidos que no los encuentra en su fuente bibliográfica, recién ahí salga a buscar, pero no empiece desde el principio con 2 o 3 fuentes bibliográficas que muchas veces conducen más al fracaso que al éxito. Entonces tenemos que hacer una distribución en el tiempo. Entonces veamos, por ejemplo, tenemos un alumno 1, un alumno determinado, que ha hecho una planificación. Tenemos que tener presente que el concepto que se incorpora debe quedar claro de manera que en el futuro lo podemos utilizar con seguridad. Eso sería el aprendizaje significativo, es decir, si yo aprendo algo, no lo debo olvidar. Y para que no lo olvidemos, el aprendizaje debe ser hecho de una manera correcta, que ya vamos a ver cómo lo encararemos. Entonces, dijimos que disponemos de un mes. Supongamos que hoy empezamos a hacer el plan, 30 del 1, y se rinde el 28 del 2. Entonces, todos mis temas que tenía anteriormente, de proteínas y ácido nucleico con los subtemas, los distribuyo en una tabla y acá lo organizo por fecha. Digo, bueno, yo proteínas definición lo tendría que tener estudiado el 30 del 1, propiedades el 3 del 2, estructura el 8 del 2, función el 11 del 2 y así sucesivamente, de manera de llegar al 28 del 2, cercano a la fecha de nuestro examen, habiendo visto todos los temas. Y acá iré registrando la fecha en la que voy haciendo los temas. Veamos, por ejemplo, a este alumno. Había hecho esta planificación y
comienza a estudiar y vemos que, por ejemplo, propiedades de proteínas, que había estimado estudiarlo el 3 del 2, bueno, el 2 del 2 ya lo estudió, estructura tenía el 8 del 2, lo estudió el 7 del 2, en alguno de ellos justo le coincidió, en otros se anticipó. Entonces dice, bueno, este alumno viene encaminado, probablemente cuando llegue acá al final habrá visto todos los temas. Una cosa que tenemos que comenzar a manejar es la cuestión de lo que se conoce como el tiempo de repaso. Tengo que tener, el tiempo de repaso implica que yo no he incorporado los conceptos adecuadamente. O sea, si al final de estudiar tengo que volver a revisar todo, quiere decir que los conceptos no están claramente incorporados. Uno debería ir estudiando y esos conceptos ya quedar fijos y no tener necesidad de volver a leerlos. Entonces, lo que tenemos que tener presente es que quizás ese plan es el plan de nuestra asignatura, pero nuestra vida no va a tener un solo plan, tiene varios planes. Puse 6, pero a medida que vayan pasando los años, usted podrá tener 6, 18, 70 planes que tiene que cumplir en un tiempo en particular. Lo importante es que cada uno de esos planes se cumpla satisfactoriamente. En caso contrario, las cosas pueden no ser alentadoras. Veamos este otro alumno que hizo una planificación similar, pero empezó a estudiar y viene, en general, podemos ver atrasado con los temas. El 14 del 2 tenía que tener pérdida de actividad estudiado y recién lo logró el 20 del 2. Si para el 28 del 2 tenía que tener terminado y el 20 del 2 no llegó a la mitad, es poco probable que tenga éxito, y lo más probable es que no le alcance el tiempo y eso lo conduzca al fracaso, especialmente impulsado por la desesperación y el desánimo. Lo primero que hay que hacer cuando uno no cumple un plan es evaluar cuáles son las causas que impiden cumplir ese plan. Cuando un plan no se puede cumplir, hay varias cosas. En mis años de trabajo, la mayor causa de no cumplimiento de plan la he detectado en la falta de dedicación. La falta de tiempo estimado de estudio por día. Si no la cumplo, lo más probable es que me lleve a que no pueda cumplir el plan. Otra causa muy importante y que hay que ser muy cuidadosa es la excesiva profundidad. Muchos alumnos, con el objetivo de tener un mejor éxito, creen que estudiando más van a tener mejor resultado, y muchas veces el mayor estudio lleva al fracaso del plan. El uso del material inadecuado. Si yo he seleccionado un material bibliográfico que es extremadamente externo, que tiene una escritura compleja, me va a llevar más tiempo que si he elegido un material de fácil acceso, que me resulte de alguna manera más agradable, más entretenido y más entendible. La falta de capacidad para comprender los temas. Si bien esto puede existir, ya a nivel universitario es difícil encontrar un alumno que le falte capacidad. Si llegó hasta la universidad es porque la tiene. Y en general las faltas en el cumplimiento de planes se debe a alguna de las otras causas. La falta de los conocimientos básicos necesarios también es una causa importante de fracaso. Los distractores. Muchas veces tenemos un plan, pero tenemos más de una cosa que nos saca de ese plan. Por ejemplo, estudiar una materia en vacaciones para rendirla en febrero muchas veces es interrumpida por amigos que nos vienen a visitar y continuamente nos sacan de nuestro plan. O distractores, como decir, bueno, salgo, me voy a la playa, me voy a la pileta, etc. Y otras actividades que consumen tiempo o energía que hacen que no me pueda dedicar adecuadamente. Cuando yo antedetecte, volvamos para atrás, acá ya al día 8 yo ya he detectado que estoy andando mal. Entonces no tengo que esperar acá al final comenzar a hacer una agrupación de estudiantes que pidamos el paso del examen, sino que lo que yo tengo que tomar medidas es en esta situación, cuando veo que ya me he atrasado 4 días de los 30 que tenía. Entonces ahí lo que tengo que hacer es la reestructuración del plan, ajustar fechas, eliminar contenidos si es necesario, o mejor,
no eliminarlos, sino que simplificarlos y poner en marcha el plan B que yo debería tener, que esto puede ser mi plan B. Es decir, bueno, a mí no se me cumple el plan, ¿cuál es el plan que tengo? Bueno, un reajuste de fechas, es decir, acá si es el 12 del 2, entonces esto pasará a ser 12 del 2, reestructuro la fecha y empiezo a tratar de cumplir mi plan. Eliminar contenidos o más bien simplificarlos. El plan B. O sea, el plan B o el cambio de plan, reestructuración de plan o como le quiera poner. Tenemos dos reglas. Cuanto antes detecte la pérdida del plan y cuanto más claro fue mi plan B, seguramente voy a tener mejores resultados. Precauciones. El plan B puede consumir tiempo. Por ejemplo, si el plan B mío era ir a clase de consulta si no entendía, tengo que tener presente que cuando ponga en marcha este plan, tendré que disponer de un tiempo extra para ir a las clases de consulta y esto restará tiempo a mis trabajos. Por lo tanto, seguramente tendré que dejar de lado otras cosas. Y otra cosa muy importante, el plan B es una alternativa y también puede fallar. No es que uno teniendo un plan B va a salir exitoso. Entonces, siempre tenemos que recordar que quizás ahora podemos tener 1, 2 o 3 planes, pero siempre vamos a tener muchos. Si un plan cae, ponemos en marcha el plan B, tratando de mantener los otros planes en su camino. Por lo tanto, tengo que tratar de evitar que la caída del plan 1 no me lleve a una situación en la cual me empiezan a fracasar los otros planes. Entonces esto es una cosa importante a tener presente, porque lo que puede ocurrir es que el fracaso de un plan impida que los otros planes también se ejecuten y a la larga tener un fracaso generalizado que normalmente es bastante común de ver en los alumnos que terminan fracasando no solo en la asignatura, sino que también terminan fracasando en su noviazgo, en la ayudantía de cátedra que habían planteado, en el deporte que tenían, etcétera, etcétera. Magnífico. Entonces, recordemos algunas cosas. Es clave tener una meta. Tendremos para esa meta varios objetivos. Aprender, rendir adecuadamente las materias serían las más importantes. Debemos tener un plan para cada objetivo. Cuando aprendemos una determinada asignatura, un determinado parcial, cada uno de esos se constituye en un objetivo. Y tenemos que ir evaluando el progreso de nuestro plan. Sabemos también que cuanto antes detectemos la menor falla en un plan, mejores serán los resultados. Ahora, si nunca ha planteado una meta, hay alumnos que uno dice, bueno, ¿usted la planteó, la escribió la meta? El alumno dice, no sé cuál es la meta. Pero tampoco tiene ni objetivos, ni planes, ni mecanismos de evaluación. Pero siempre usted detecta que sus planes, a pesar de no tener nada de esto, sus planes son exitosos, siga así, no haga nada. Porque ya de manera innata puede llevar adelante un plan sin necesidad de escribirlo y tiene un reloj biológico que le hace controlar exactamente los tiempos. Es más, es muy probable que usted siempre le sobre el tiempo, siempre llegue adecuadamente. Hay personas que son con una estructura determinada que le permite ejecutar los planes sin necesidad de tener que tomar tantos recaudos. Ahora, si nunca se ha planteado una meta, los objetivos, ni los planes, ni mecanismos de evaluación, y siempre le ha ido mal, obviamente este no es el camino que debe seguir. Y recordemos a Albert Einstein nuevamente, que dijo que si buscas resultados distintos, no sigas haciendo siempre lo mismo. Por lo tanto, todo lo que venimos planteando en general es importante para aquellas personas que en sus planes tienen resultados que son negativos. Entonces, vamos a ver cómo buscar, en este momento vamos a empezar a buscar metodologías y estrategias para el aprendizaje. Como ya vimos
aprender implica incorporar 3 tipos de contenidos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Si bien uno presta atención primeramente en los contenidos conceptuales, los contenidos actitudinales pueden estar presentes desde el comienzo. Es decir, la postura ante el aprendizaje, porque algo me servirá como fundamento para otros temas y para mi profesión, es un contenido actitudinal que yo debo incorporar inicialmente. Es decir, cuando yo voy a estudiar algo, valorar eso pensando que eso va a ser de extremada importancia tanto para nuevos aprendizajes como para cuando sea profesional. Muchas veces es interesante discutir esto con personas ya formadas, su profesor, su tutor, un familiar, un alumno avanzado, que puede orientarme a decirme, bueno, mira, este contenido conceptual no es importante para tu profesión, pero sí es importante para estudiar un área que está el segundo año. Comencemos con los contenidos conceptuales. Lo primero que tenemos que priorizar es lo que se llama la definición. ¿Qué es algo que voy a estudiar? La Real Academia Española define a definir o a definición como fijar con claridad, exactitud y precisión el significado de una palabra o la naturaleza de una persona o cosa. Eso es lo que tenemos que hacer con cada concepto. Para definir algo, debo utilizar palabras cuyo significado conozco perfectamente. Solo eso dará conocimiento duradero y exacto. Muchas veces nos preguntamos por qué un concepto incorporado, dentro de 15 días, no recuerdo ni siquiera qué era y no lo puedo reproducir, porque probablemente a la hora de construir esa definición he utilizado palabras que desconozco. Por lo tanto, el desconocimiento de las palabras que lo forman lleva al fracaso de lo duradero del concepto en mi cabeza. Un contenido conceptual se puede y se debe definir de diversas maneras. Será una buena práctica al menos ensayar 2 definiciones de cada concepto. Acá le quiero hacer una aclaración. Cuando usted empiece a hacer este tipo de ejercicios, es importante que no intente aplicarlo a todos los conceptos que estudia, si no, no va a poder cumplir con su plan. Pero sí ir aplicándolo sobre algún concepto en particular, de manera de que la metodología se vaya adquiriendo contenidos procedimentales que luego hagan que esta construcción se haga de una manera automática e inconsciente. Entonces, por ejemplo, uno de nuestros grandes temas era proteína. Entonces yo puedo definir proteína, por ejemplo, diciendo proteína es un biopolímero de aminoácidos. O podría decir proteína son macromoléculas que cumplen diversas funciones en los organismos vivos. Por ejemplo, enzimas estructurales, de defensa, etc. Son 2 definiciones muy buenas de proteína, es decir, dejan claro de qué estamos hablando. Una definición no necesariamente tiene que ser exhaustiva, que permita abarcar todo, sino tiene que ser más bien corta y clara. Ahora, veamos la primera definición. Yo definí como biopolímero de aminoácidos. Esta definición es correcta y perfecta. Es más, en muchos libros la va a encontrar de esta manera. Debo tener también al menos una, y si es posible 2, definiciones de cada palabra que forman la definición. Por ejemplo, proteína está formado la definición por 2 palabras. Digo, es un biopolímero de aminoácidos. Yo tengo que saber con claridad qué es un biopolímero y qué es un aminoácido. Entonces así definiré biopolímero, polímero de origen biológico, y aminoácido, molécula que contiene al menos un grupo amino y un grupo ácido. Estas 2 definiciones, una para biopolímero y otra para aminoácidos, son correctas. Sin embargo, en ambas definiciones aparecen palabras que tengo que tener muy claras. ¿Qué es un polímero? ¿Y qué quiere decir el calificativo biológico? Cuando definí aminoácido, tengo que tener muy claro qué es una molécula, qué es un grupo amino y qué es un grupo ácido.
Entonces también tengo que definir ellas. Por lo tanto, paso a definirla. Digo, ¿polímero qué es? Bueno, es una molécula de alto peso molecular formada por repetición de muchas moléculas de menor peso molecular, habitualmente iguales o semejantes entre sí. ¿Biológico qué? Es un adjetivo calificativo que indica que algo es patrimonio o se originó en organismos vivos. Después en aminoácidos teníamos que era una molécula, estructura formada por átomos enlazados por uniones químicas, y grupo amino, conjunto de átomos que contienen un átomo de nitrógeno y dos de hidrógeno con propiedades básicas, y un grupo ácido es un conjunto de átomos que tienen la propiedad de ceder un hidrogenión. Es decir, estas 5 definiciones sostienen estas 2 definiciones, y a su vez estas 2 definiciones están sosteniendo la definición de proteínas que era mi concepto original. Por lo tanto, definir mi concepto original tiene una definición básica, tiene 2 definiciones derivadas y luego tiene 5 definiciones. A medida que yo voy construyendo esto, que como le dije no lo intente hacer con todo al principio, si nunca lo hizo no lo intente hacer con todo. Pero es importante, cuando usted va leyendo algo, ir subrayando las palabras. Por ejemplo, dice, bueno, polímero. Supóngase que esta definición yo la busqué de internet, que es un sitio en este momento, yo diría, tan bueno como muchos libros para encontrar definiciones. Polímero es una molécula de alto peso molecular formada por la repetición de muchas moléculas de menor peso molecular, habitualmente iguales o semejantes entre sí. Acá me he subrayado 2 palabras, molécula y peso molecular, que son palabras que tengo que conocer perfectamente su definición. Por supuesto, también tengo que conocer qué quiere decir formada, qué quiere decir repetición, qué quiere decir menor, qué quiere decir habitualmente, iguales, pero se sobreentiende que si usted está en un nivel universitario, eso lo debería conocer. Pero no es extraño que ante una palabra de origen castellano que no pertenece a una asignatura, no la conozcamos. Por lo tanto, por algún mecanismo, en este momento los mecanismos informáticos, ya sea en una computadora, en una tablet, en un celular, usted puede acceder a los diccionarios de la Real Academia Española y ver qué quiere significar cada cosa. Conocer el significado de cada palabra, la de las disciplinas que estoy estudiando y aquellas que no son de la disciplina, hace que el concepto tome sentido y quede almacenado de manera permanente en nuestra cabeza. Entonces, de esta manera, partiendo solo de la definición de proteína, fíjese que cada una de las cosas que yo he subrayado las voy a tener que saber definir, porque si cuando yo en un examen defino un aminoácido como aquel que tiene un grupo ácido y a un grupo ácido como el conjunto de átomos que tienen la propiedad de ceder hidrogenión, y a mí el profesor me preguntará, muy bien, ¿y qué es un hidrogenión? Y yo no lo sé, todo lo que construí se me va a caer encima como un edificio que se desmorona. A medida que vayamos construyendo de esta manera, podemos ir construyendo una red conceptual. La red conceptual, ¿qué hace? Vincula los conceptos que utilizamos para construir cada uno. Por ejemplo, proteína es un biopolímero de aminoácidos. Aminoácidos es una molécula que contiene un grupo amino y un grupo ácido. Un grupo ácido, ¿qué es? Aquel que puede ceder un hidrogenión. Un biopolímero, ¿qué es? Es un polímero biológico. ¿Por qué uso la palabra biológico? Porque los biopolímeros solo son producidos por organismos vivos. ¿Y qué quiere decir un polímero? Que es un conjunto de moléculas de menor peso molecular, habitualmente parecidas entre sí. ¿Y qué es una molécula? Bueno, es una estructura química, es decir, es algo formado por átomos y que están unidos entre sí por enlaces químicos. Por supuesto, acá mi red crecerá, porque yo ahora voy a definir qué es un átomo, qué es una estructura química, qué es un enlace químico, diré qué es el peso molecular, tendré que explicar qué es un hidrogenión, acá habíamos hablado de propiedades básicas, y de esta manera se irá ampliando la red conceptual. Las redes conceptuales son importantes por este tipo de vínculo y es lo que va creando en nuestra cabeza la vinculación entre los conceptos y la que vamos a ver que nos permite viajar a través del conocimiento para resolver problemas, para explicar
situaciones conflictivas. Las redes conceptuales es importante también porque yo puedo vincular redes conceptuales, ya lo vamos a ver, y al vincular las redes conceptuales, lo que puedo hacer es vincular temas y encontrar las relaciones. Entonces lo que vamos a ver es un poco cómo se puede construir una red conceptual. Acá ya lo hemos visto. Volvamos un poco para atrás. La red conceptual se fue construyendo con las palabras que forman cada definición. Entonces, ¿cómo hacemos para construir una red conceptual? Bueno, pues es sencillo. Una de las formas más sencillas de todas es buscar un papel y escribirlo. La ventaja del papel es que, bueno, uno lo tiene a mano, lo puede pegar en la pared, lo pone en la heladera, en algún lado, lo va mirando. Pero en este momento yo le recomiendo comenzar a utilizar recursos informáticos que tienen más de una herramienta para construcción de redes conceptuales. Muy bien. Yo le voy a mostrar un recurso informático. Este programa es un programa que sirve para hacer presentaciones. El más conocido de los programas es PowerPoint. Este se llama Impress, es un programa que funciona en Linux, pero hay varios programas y PowerPoint lo debe tener fácilmente. Entonces, vamos a intentar construir una red conceptual, acá referido a un concepto. Supongamos que nosotros tenemos que definir ácido nucleico. Entonces, ácido nucleico. ¿Cómo define usted ácido nucleico? Ya decíamos, bueno, un biopolímero de nucleótidos. Es una buena definición. ¿Podemos hacer otra? Un biopolímero de nucleótidos que participa en el almacenamiento, transmisión y expresión de la información genética. Muy bien, entonces esta es una buena definición. Si usted la dice en un examen, probablemente lo aplaudan. Esa definición de ácidos nucleicos. Ahora, ¿qué conceptos tenemos? Vamos a ampliar un poco acá. Biopolímero, nucleótido, almacenamiento, transmisión y expresión, son términos del castellano, pero quizás expresión lo puedo marcar porque es un término bastante específico dentro del tema de ácido nucleico. Y información genética. Entonces esos son, uno diría, bueno, mi definición de ácido nucleico tiene 1, 2, 3, 4 palabras claves. Si quiere puede incorporar almacenamiento y transmisión. Para tener, bueno, si el profesor pregunte ¿qué quiere decir que almacena información genética? Que uno pueda decir algo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Y bueno, definir biopolímero, nucleótido, almacenamiento, transmisión. Pero ¿cómo construye una red conceptual? Una red conceptual, por ejemplo, con este programa, que es lo mismo que los otros, con C mayúscula, defino ácido nucleico. ¿Cuántas palabras componen mi definición de ácido nucleico? Dijimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Entonces, voy a copiar esta caja de texto, lo pego 6 veces. Acá tengo una vez, acá esto se puede cambiar de lugar, tengo acá. Entonces mi palabra original es ácido nucleico. Y después tengo todas estas palabras, las podemos ordenar. La ventaja de aprender a manejar estos recursos es que uno puede dar mucho orden y luego utilizarlo en el futuro. Entonces, ¿cuáles eran las palabras que forman mi definición? Bueno, una es biopolímero. Biopolímero. La otra, nucleótido. Nucleótido. La otra, vamos a poner acá información genética.
información genética, lo vamos a acomodar acá. Almacenamiento. Transmisión y expresión. Entonces yo estas palabras las vinculo. Normalmente estos programas tienen una forma de construir redes que tiene una herramienta, se llaman conectores, y acá lo tengo. Entonces yo con el conector lo que hago es, por ejemplo, esto, y conecto acá, ácido nucleico con biopolímeros. Entonces es parte de mi red conceptual esto, y voy armando de una manera relativamente sencilla mi red lo que va haciendo que me quede muy ordenada y versátil, porque yo después, ahora vamos a ver, podemos ir, cuando uno después tiene la red hecha, puede sentarse y trabajar sobre esta red. Entonces ahí me quedó una red interesante. Yo puedo, por ejemplo, en esta red resaltar, por ejemplo, decir, bueno, mi ácido nucleico, esto acá lo resalto acá, le pongo negrita, y digo, bueno, lo pongo en rojo, es la definición más importante. Después, dentro de ácido nucleico, en general las dos primeras palabras, biopolímero y nucleótido, son cuestiones más bien estructurales, información genética una cuestión funcional, lo mismo que almacenamiento. Entonces dice, bueno, yo a esto lo voy a resaltar en azul para que me quede claro, por ejemplo, que es una cuestión estructural, y estas que son toda una cuestión relacionada más a la síntesis de proteína. Entonces uno en la propia red puede ir creando dibujos en los cuales tengo la red, pero voy superponiendo cosas, decir, bueno, yo ya sé que la palabra más importante es ácido nucleico, que esto me conduce a los conceptos básicamente de estructura, y esto a los conceptos funcionales. Entonces puedo, la ventaja de la computadora es que uno copia y pega. Entonces acá estructura, le vamos a sacar el color, volvemos al color original, le sacamos la negrita, y a lo mejor, bueno, me conviene acá, tengo diferentes tipos de conectores. Entonces, por ejemplo, ahora digo, bueno, voy a conectar así acá, y acá. Entonces me va quedando una cosa que contiene una gran cantidad de información, aparentemente poca, porque uno dice, bueno, todo lo que está acá es una pequeña definición. Sí, pero esto va haciendo que yo realmente construya el conocimiento. Entonces sería importante que este tipo de cosas, yo acá le mostré el manejo de un programa, trate de buscar alguno, si no lo tiene, consúlteme, vamos a buscarlo, e intentaremos de que usted sume esta herramienta. Manejar herramientas informáticas a esta altura de la civilización es un recurso importante, que quien no lo tiene está en una falla tan grave como hace un tiempo era no manejar un idioma o no escribir a máquina. Bueno, nos veremos en la clase número 4 sumando nuevos elementos y viendo cómo usted todo este tipo de cosas las logró plasmar en sus horas de estudio.